estar hoy aquí, me siento muy halagada, de verdad, que me hayan invitado. Y me alegra compartir mesa con padres y con profesionales. Yo no trabajo en la maternidad, aunque me hayan presentado como de la maternidad. En realidad no soy del clínico ni de la maternidad, no, soy psicóloga y trabajo hace mucho tiempo en perinatal. Porque estaba haciendo mi doctorado en la maternidad, tuve la suerte de estar 3 años en la maternidad, en la unidad de neonatos. Y inicialmente no entré a ser psicóloga en la unidad, entré como doctoranda, pero terminé convirtiéndome en la psicóloga de la unidad de neonatos esos 3 años, que para mí ha sido el regalo más grande y lo mejor del doctorado. Ahora que estoy fuera, estoy con una tristeza profunda. Porque soy muy testaruda, es que llegué a la unidad de neonatos y esto me pasó hace 20 años cuando empecé la carrera. Y esto habla de sus primeras experiencias y yo creo que estas primeras experiencias marcan mucho. Cuando yo estaba haciendo lo equivalente a mi residencia en psicología en Colombia, estaba en un hospital en el que había una unidad de cuidados intensivos neonatales, eran otros tiempos y las madres no podían entrar a la unidad sino muy poquito tiempo al día. Y a mí esto me impactó mucho y yo estaba decidida a trabajar con estas madres, porque las veía tan solas y tan desamparadas que yo decía, no puede ser, yo tengo que trabajar con estas madres. Y me enfrentaba mucho a los pediatras en ese momento, las cosas bonitas que tiene tener 23 años. Y en uno de estos enfrentamientos, uno de los pediatras, casi de una manera desafiante, me dijo, ¿tú quieres saber lo que es trabajar aquí? Pues mira, bájate a la morgue, que hace un par de horas se murió un niño y su madre lo va a ver por primera vez. Ve y acompáñala. Yo nunca había visto un bebé muerto y tampoco me había enfrentado al hecho de que los bebés se mueren. Pero yo tenía 23 años y yo iba a entrar a la unidad, iba a ser psicóloga y dije, pues bajo con esta madre. Y bajé y yo creo que lo único útil que hice fue abrazar a esta madre cuando lloró. Y en una total ignorancia del protocolo de ese momento, porque fue por pura ignorancia, ella me dijo, ¿puedo cogerlo? Yo le dije, sí, pero porque yo no sabía tampoco qué más hacer. Yo estaba tan en shock como la madre, creo. Y esta madre cogió el bebé y lo abrazó, le dijo alguna cosa. El bebé lo entregaron en unas gasas blancas, todo cubierto, y ella descubrió su cara, lo miró y había un hilito de sangre en la nariz. Y ella lo limpió y lo volvió a poner sobre la mesa y se lo llevaron. Yo después me gané un regaño por haber permitido que esta mujer cogiera a su hijo, que no se me olvidará jamás. Pero un par de años después iba yo en un bus por la ciudad y una mujer me paró y me dijo, yo soy fulanita de tal y soy la madre de Iván. Y usted fue la única persona que me dejó cargar a mi hijo, aunque estuviera muerto. Y a mí esto me impactó tanto y me marcó tanto, que ahí empecé yo a decir, sin saber muchas cosas, porque habiendo estudiado psicología, nadie me había hablado del duelo perinatal. Y no me habían especificado los matices que hay en la elaboración de un duelo perinatal que no son iguales a los otros duelos. Así que yo ahí empecé, pues mi testarudez se aumentó y dije, esto no puede ser, y desde entonces pues he ido especializándome y trabajando, entre otras cosas, con duelo perinatal y con neonatos también, en las unidades de neonatos también. ¿Qué aprendí yo de esa experiencia? Primero, que me marcó a mí. O sea, una de las cosas que me marcó fue, si esta mujer después de años recordaba mi cara y me pudo identificar en un autobús en una ciudad tan grande como es Bogotá, para venir a mí y decirme esto, es porque lo que pasa en ese instante marca tanto que tiene que ser muy importante. Y lo que hacemos los que estamos allí en ese momento es eso, es lo que cambia seguramente la experiencia. Así que pues me dediqué a formarme, pero aprendí también que, un poco como señalaban Monse y María, es un trabajo interdisciplinar. Y cada profesional que está ahí en ese momento en un hospital, cuando se detecta una muerte inminente en un niño que ya nació y va a morir, o cuando se detecta in útero, tiene un rol fundamental y hay que trabajar en equipo, porque si no,
aunque todos intenten hacerlo bien, si no hay una buena comunicación en el equipo, se termina haciendo todo mal. Y un poco como comentaba María, yo creo que me sorprende un poco lo que dice Monse sobre la formación, porque yo en mi experiencia en distintos sitios que he estado, entre otros en la maternidad, desafortunadamente me sigo encontrando con que muchos profesionales no tienen la formación que uno creería que se debe tener para trabajar en un hospital, en una UCI neonatal, con ciertos casos, con ciertas situaciones en las cuales la muerte está allí sentada cada día al lado esperando a ver. Y esto es difícil porque para poder acompañar a una familia en un momento así, hay que trabajar con lo propio primero. Hay que hacer un trabajo personal muy grande en el cual hay que enfrentarse a los propios miedos y hay que enfrentarse a los propios duelos. Porque creo que también muchos de los profesionales que estamos sensibilizados con el duelo perinatal es porque lo hemos tenido muy cerquita. Y tenemos los nuestros propios ahí, latentes. Desafortunadamente, el duelo perinatal sigue siendo tabú. Y por más que estemos aquí sentados, que me da un gusto enorme, y que se esté trabajando tanto en los protocolos, que también me hace muy feliz y sé que se está moviendo, sigue siendo un tema que se habla bajito. Y se habla bajito porque sigue teniendo un gran vacío, y es que yo aquí entro a reivindicar, no estamos los psicólogos. Y el duelo es un proceso psicológico. El duelo hace parte de la salud mental. El duelo no es el momento en el que muere el bebé o en el momento en que te anuncian que murió el bebé. Ahí empieza todo el proceso. Es fundamental que pasa en ese primer momento, pero lo que pasa después es el proceso de integrar y de atravesar y vivir ese dolor para poder volver a vivir de una manera diferente, con esa presencia-ausencia, con ese dolor-amor que se queda siempre. Y los psicólogos no estamos ahí. Y a mí me da rabia, porque he estado muchas veces en hospitales, pero siempre un poco como estaba en la maternidad. Y es que regalando el trabajo, sí. Porque es como si los psicólogos todavía estuviéramos allí haciendo un favor. Y resulta que cuando está el psicólogo acompañando en el momento en que se informa por primera vez, y es el psicólogo el que tiene el tiempo de quedarse allí en la habitación con la familia, recibiendo esas lágrimas, o recibiendo ese silencio, o recibiendo esa rabia, y ayudando a entender qué pasa, en mi experiencia todo va mucho mejor. Porque los equipos han mejorado muchísimo. Y yo en la maternidad tuve una experiencia magnífica y de verdad creo además que en estos 3 años que estuve allí muchas cosas se movieron y mejoraron. No sé qué tanto por el hecho de que yo me moviera por los pasillos y de vez en cuando había una muerte alguien viniera a mí y me dijera, Juanita, ¿qué le podemos decir a esta madre? ¿Qué no le decimos? ¿No lo callamos? ¿Puedes ir y hablar con ella? Pero también tengo que reivindicar el papel del psicólogo con la tristeza que me da haber tenido que quedarme muchas veces en el pasillo diciendo, es que no puedo hacer nada porque yo no trabajo aquí. Yo no soy la psicóloga del hospital, es que se me rompe el alma, pero no puedo hacer nada. Y creo que es importante ver que para trabajar en duelo perinatal, este paso nos sigue faltando. Los psicólogos, sí, luego se deriva a las familias al psicólogo, pero en mi experiencia hay muchas familias que nunca llegan. Hay muchas familias que si no las encontraste en ese primer momento, por más que las derives a los grupos, por más que las derives a otro psicólogo, por más que... no llegan. O llegan mucho después. Y ya se han acumulado muchos otros dolores, muchos otros duelos, muchas otras cosas. A veces llegan cuando ya están en la siguiente gestación y se remueve el terror de tener que ir a la visita. O cuando el niño arcoíris, como llamamos lindamente a los siguientes, empieza a correr y algo pasa y se reactiva el terror. Y es que no puede ser. Necesitamos estar allí. Está claro que no lo vamos a cambiar todo y que no vamos a salvar todo, pero el duelo es un proceso psicológico.
a veces psiquiatría perinatal que existe no llega. Pues claro, porque no les toca. Porque la psiquiatría llega cuando se ha patologizado el proceso. Y no queremos volver patológico algo que no lo es. Queremos ayudar a que algo pueda seguir un curso, como decían al principio, de forma más amorosa, más llevadera, porque el dolor está y tiene que estar y hace parte de esto. No es que quiera solo hacer una lista de reclamos, ¿eh? O sea, yo reconozco y me alegra mucho ver todo el trabajo que se hace, y en la maternidad ver que es la referencia que tengo más cercana, ver los pasos que se han dado en este tiempo. Yo sigo en contacto con las enfermeras de la UCI, con muchos de los pediatras, que también, aunque ya no esté, me mandan WhatsApps y me preguntan y me dicen, mira Juanita, esto, tenemos lo otro, y a mí eso me alegra muchísimo. Y me alegra porque me doy cuenta que se empieza a ver, que hacemos parte de y que hace falta, y creo que lo que celebro también dentro de la queja es que se empieza a ver que hacemos falta y que sé que llegaremos, pero que hay que ir más allí. Esto, para no decir más cosas, no me acuerdo.